Bueno, ahora sí, más entramos en materia con relación a las capacidades básicas de la escritura, la capacidad de secuenciar, de ilustrar, de describir. Posteriormente veremos la de sustentar y motivar. Pero iniciamos con la más elemental, se podría decir, porque es propia del ser humano, que es la capacidad de contar, capacidad de secuenciar. Aquí les recomiendo mirar un documento que la manita les va a indicar que pueden encontrarlo adjunto a esta diapositiva. Las capacidades básicas de la escritura son secuenciar, ilustrar, describir, sustentar y motivar. Vamos a ir mirando cada una paso a paso en qué consiste, qué concepto tiene, qué características, cómo se usa, qué conectores hay en cada una de ellas, cómo las voy adjuntando, anexando, involucrando dentro de un texto para defender una idea, para exponer un tema, para explicar un saber. La capacidad de secuenciar. ¿Qué es secuenciar? Secuenciar es ordenar. ¿Y qué voy a ordenar? ¿Puedo ordenar hechos? ¿Puedo ordenar los pasos para hacer algo? ¿O puedo ordenar las etapas de un proceso o del funcionamiento de una máquina? El secuenciar permite establecer una relación lógica, cronológica o espacial entre un conjunto de acciones, sucesos o eventos. Hay varias formas de secuenciar. Cuando pretendo ordenar sucesos o hechos que han acaecido, las voy a denominar secuencias narrativas. Cuando lo que quiero es ordenar los pasos para hacer algo, por ejemplo, cómo se compra un pasaje en avión por internet, voy diciendo primer paso, segundo paso, estoy dando las instrucciones, entonces es una secuencia de instrucciones. Pero también puedo ordenar los pasos, las etapas de un proceso, como el proceso de la metamorfosis de la rana, que es primero la postura de los huevos, segundo, cómo ellos se convierten en renacuajos, luego el tercer momento sería cuando pierden la cola y cuarto, cuando ya realmente se convierten en los anfibios que son. Sobre las secuencias narrativas hay muchos investigadores que han escrito, entre ellos Brunner en 1991 ha dicho, abro comillas, la narración es como un principio o disposición innata del que está dotado el hombre para organizar una experiencia. Él dice que es propio del ser humano contar, siempre tenemos esa disposición de decirle al otro que nos está pasando. Esa secuencia narrativa es un esquema que forma parte de un modo discursivo. ¿Pero qué es un modo discursivo? Es la manera de hablar individual. Cada persona tiene una manera de decir las cosas, de expresarlas. Si en un curso hay 40 personas, habrá 40 modos discursivos. También denominado el habla, porque es el uso particular e individual que hacemos de la lengua para podernos comunicar con los demás. La mayoría de los textos poseen secuencias narrativas, cuentan algo. En los alegatos y en las providencias judiciales muy de uso de los abogados hay secuencias narrativas. Ellos tienen que contar cómo sucedieron los hechos. Las secuencias narrativas son tan importantes, las narraciones son tan importantes que el Consejo de Investigaciones Económico y Social del Reino Unido adoptó el principio que dice: las explicaciones en ciencias naturales pueden hacerse en forma narrativa. Ellos están exigiéndole a quien presenta un invento, hizo un descubrimiento, que dentro del texto narre, cuente cómo llegó a ese descubrimiento, a ese nuevo objeto que encontró. Las secuencias narrativas tienen unos elementos a la hora de construirlas. Para Brunner, él dice, una narración tiene secuencia de sucesos en los que participan seres en calidad de personajes o actores.
Pues vamos a encontrar que uno de los elementos de la narración son los personajes, las personas. Y Van Dijk dice que el elemento más importante de una narración es el hecho. En detalle, toda secuencia narrativa va a tener los hechos, que según Van Dijk es lo más importante, va a tener personas, situaciones y circunstancias. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Las personas, que son los participantes, son agente, paciente o compañía. Agente es quien realiza la acción. En un atraco es el atracador. El paciente es quien la recibe. En un atraco es el atracado, a la persona que le han robado. Y en compañía porque muchos hechos no se hacen de manera individual, sino que intervienen 2 o 3 o más personajes. Y sobre las situaciones, que también son elementos de la narración, de la secuencia narrativa, tenemos el espacio, que indica el lugar donde se realizó el hecho, y el tiempo, cuándo se realizó, el mes, el día, la hora, el minuto, el año, en qué momento sucedió el hecho. Además, hay unas circunstancias o circunstantes que se ven en una secuencia narrativa. Los fines, las causas, el modo, el instrumento. Los fines, ¿para qué sucedió el hecho? Las causas, el por qué lo origina. El modo, la manera como se desarrolla el hecho. Y el instrumento, porque en muchos hechos, como en un atraco, se puede emplear un arma, que puede ser un cuchillo o un revólver. Así, en muchos hechos habrá diferentes tipos de instrumentos. Cuando queremos construir una secuencia narrativa, son muy útiles las QEs o preguntas. Un quiz que corresponde al quién, a los personajes, a quienes ejecutan el hecho. El quid, que es el qué, el hecho mismo, aquello que ha sucedido. El ubi, que nos está indicando o nos habla del lugar, el dónde sucede el hecho. El quibus auxilis, que es con qué medios, con qué instrumento se realizó el hecho. El cur es el por qué, la causa. El quo modo es el cómo, la manera como se desarrollan los hechos, y el cuándo, que es el momento, el tiempo en el que se desarrolla el hecho. Cada capacidad básica de la escritura cuenta con unos conectores muy propios de ella. En este caso, en las secuencias narrativas utilizamos el antes, el después, el mientras, el de pronto, luego, más tarde, de repente, enseguida, en aquel tiempo, en 6 días, luego, ayer. Son palabras muy útiles para la hora, utilizadas a la hora de redactar una secuencia narrativa. Las secuencias narrativas o los esquemas narrativos se construyen utilizando unos verbos que van en determinados tiempos. Estos son pretérito simple o indefinido, que señala que la acción ya está acabada, terminada. Cuando digo él escribió, ya lo hizo. Él bailó, ya lo hizo. Ellos vinieron es porque ya lo hicieron. Y hay otro tiempo que es el pretérito imperfecto, que indica que una acción no se terminó por completo, pareciera que algo le interrumpió. Yo digo, ella cantaba, pero algo pasó que no terminó de cantar. Aquí se está hablando de conjugación de verbos en unos tiempos. Cabe recordar que el pretérito simple y los pretéritos indican pasado, tiempo pasado. Y es importante saber que cuando voy a escribir los verbos en pretérito imperfecto, ellos terminan en aba o en ia, como cantaba y se escribe con B larga, y venía y lleva la tilde en la i. Eso es importante también, elementos ortográficos, tenerlos en cuenta. Veamos este ejemplo. Era la medianoche cuando la sombra empezó a dar muestras de cansancio. Leoncio completaba 5 horas de trabajo sobre unos cuadernos y aún no terminaba, y como le faltaba otro tanto, no podía reparar en los remilgos de su sombra.
Ella insistió cada vez más fastidiada. Solo después de una hora las protestas lograron incomodarlo y sin embargo no dio indicios de suspender. Este es un escrito de Luis Fayud en el texto Queja de una sombra. Está puesto aquí a propósito para mirar estos verbos señalados en rojo: empezó, insistió, lograron, dio, que están conjugados en pretérito indefinido, que están indicando que las acciones se completaron. Pero hay unos señalados en azul: completaba, terminaba, faltaba y podía, que corresponden a los pretéritos imperfectos, que indican que la acción por alguna razón fue interrumpida. ¿Cómo encaja la narración del hecho en un tipo de texto? Pues es que nos vamos a poder dar cuenta que muchos textos tienen como punto de partida una narración, empiezan relatando algo o en el transcurso del texto vamos a encontrar cómo nos cuentan historias, cómo nos narran hechos. Es importante aquí también consultar en esa manito que nos lleva a un documento importante para ustedes. Bueno, hemos logrado avanzar una parte del tema. Luego seguiremos con la secuencia de instrucciones y la secuencia de procesos y con el resto de las capacidades básicas. Vamos a pasar ahora a unos elementos prácticos, a ejercitar, a escribir secuencias narrativas, a demostrar que los elementos teóricos que hemos escuchado los podemos usar en la escritura de textos. Muchas gracias.